Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser Ecuador, que ha estado explotando en redes sociales después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional mediante un procedimiento conocido como muerte cruzada y adelantara las elecciones generales, que, bueno, originalmente estarían previstas ya para 2025, falta bastante. Y bueno, para tratar la situación en Ecuador nos acompaña un amigo de Ecuador, politólogo ecuatoriano, Bernardo Gortaire, que nos va a estar explicando un poco lo ocurrido en su país en los últimos días. ¿Cómo te va, Bernardo? Bienvenido a Carta Política. Gracias, Felipe. Un gusto estar contigo y poder aportar en algo para aclarar un poco la situación del Ecuador. Un verdadero gusto tenerte acá. Y bueno, ya para arrancar así nomás, en resumen, si lo resumimos brevemente, ¿qué es lo que ocurrió en Ecuador este miércoles? Porque sabemos que Guillermo Lasso estaba enfrentando un proceso de juicio político. ¿En qué posición se encontraba? ¿Qué ocurrió? Bien, básicamente los ecuatorianos levantamos temprano en la mañana ya con la idea, el anuncio de que algo iba a pasar. El presidente anunció muy temprano que iba a dar una rueda de prensa y que iba a decir algo importante. Había notificado a los medios y básicamente ya se preveía la opción de que se declare esta figura, la conocida como muerte cruzada, que básicamente es una disolución del Congreso y unas elecciones adelantadas para ambas funciones del Estado, para la Asamblea Nacional, como lo conocemos acá en Ecuador, y también para la presidencia. Entonces, en ese sentido, como te comento, muy temprano en la mañana ya un presidente hizo el anuncio. Él estaba atravesando, como bien mencionas, un proceso, un juicio político que había sido cuestionado por los sectores que apoyan al presidente Lasso, y en ese sentido, lo que se procedió a hacer es hacer un adelantamiento de alguna manera a que se proceda con el proceso de votación, porque el juicio político ya había estado bastante adelantado y había atravesado la mayor parte de las etapas y simplemente estaba pendiente la votación. Entonces, en ese sentido, antes de que se dé esta votación que hubiese provocado que se destituya el presidente Lasso, parece que el presidente optó por adelantarse y decidió ir a esta figura de la muerte cruzada, que es totalmente avalada por la Constitución del Ecuador, aunque hay un debate que podríamos conversarlo ahorita acerca de la validez de este instrumento en este momento. Sí, eso sería muy interesante, Bernardo. La verdad, gracias por el resumen. Esto de la muerte cruzada es un término bastante fuerte, ¿no? Digo, si lo vemos así, muerte cruzada, supongo por el nombre que se refiere a que acorta el mandato de los dos, es como un harakiri. Pero ¿hay antecedentes de esto en el Ecuador? ¿Tiene entonces Lazo una base constitucional? ¿Cómo se explica esto? Bien, es la primera vez que se usa esta figura de una manera directa. La Constitución de 2008 es la que la crea de esta manera, como tú bien mencionas. Esta lógica de muerte cruzada es precisamente porque, a diferencia de otros países donde simplemente se disuelve el Congreso y continúa la presidencia o viceversa, en este caso ambas funciones cesan su rol en un periodo, en este caso máximo 6 meses. Y lo que provoca en ese sentido es una etapa de transición, de alguna manera. Es más, ya el Consejo Nacional Electoral del Ecuador está definiendo las normas de cómo van a ser las elecciones. En máximo 90 días los ecuatorianos tendremos que ir a las urnas y en ese periodo el presidente puede gobernar a través de decretos, pero específicamente en el ámbito económico de materia urgente, es decir, cuestiones que impliquen una necesidad que obligue al Estado a emitir cierta normativa para que puedan seguir llevándose a cabo las cuestiones básicas de un gobierno, ¿no? Ejecución de presupuestos, algunas cuestiones que eviten alguna debacle adicional. Aunque el debate, honestamente, ahorita está muy activo, que dicen qué tan amplio es esta cuestión de las leyes económicas urgentes. Por ahí algunas personas hacen mención de temas laborales, cuestiones vinculadas a la seguridad social. Entonces habrá que ver en ese sentido. Con respecto a lo que mencionas, la base legal, la base constitucional, efectivamente, como mencionaba, nuestra constitución lo permite. En su momento, esta constitución fue redactada por
una mayoría amplia de lo que es la Revolución Ciudadana o lo que era la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Y de alguna manera esta figura lo que permitía era hacer esta cuestión que incluso por ahí una colega lo llama como una bomba nuclear política, porque básicamente es el instrumento de última instancia que obliga a las funciones a cesar sus actividades, pero el artículo que permite esto tiene tres causales, una de las cuales utilizadas ahorita por el presidente Lazo, que básicamente nos habla de una crisis política y grave conmoción social. Entonces, no requiere un dictamen constitucional el uso de esta herramienta, está a discreción del presidente. Precisamente había mucho debate antes y ahora, y probablemente lo habrá después, de si es suficiente o las condiciones ameritaban para hacer uso de esto. Y precisamente por eso la Corte Constitucional incluso ya ha recibido algunas acciones de inconstitucionalidad de varios actores políticos y sociales que están cuestionando si hemos alcanzado ese estado, y en estos próximos días seguramente sabremos si la Corte admite estos recursos o si en su defecto, debido a esta discrecionalidad que menciona el artículo, simplemente bastaba con la interpretación del Ejecutivo para hacer uso de esta herramienta constitucional. Muy laxos los requisitos, por lo que me estás mencionando, y la verdad es que es una función un tanto extraña, y cabe aclarar, ¿no?, que Lazo es opositor, es el primer opositor a esta revolución ciudadana que llega al poder. Y nada, me recuerdo una frase que he estado leyendo mucho últimamente: la Constitución hay que redactarla pensando que algún día va a gobernar el enemigo. Pero bueno, se han hecho muchas comparaciones, ¿no?, en los últimos días, porque en diciembre tuvimos un escenario, no sé si podemos decir similar, pero que se ha dado y que tuvo un final desdichado para el presidente Pedro Castillo en Perú cuando intentó disolver el Congreso. ¿Se le puede considerar comparable? Bien, en términos generales se podría hablar de una comparación muy genérica. Estamos hablando de etapas de inestabilidad política, de una asamblea donde la mayoría, o un congreso donde la mayoría son opositores al ejecutivo, y un ejecutivo que de alguna manera ha tenido un gobierno muy inestable. Pero yo creería que las comparaciones se podrían estar acabando hasta ahí. El ejercicio o las constituciones de ambos países difieren en la herramienta que permite a ambos mandatarios hacer uso de esta figura. Y como ya lo han mencionado también varios analistas de la parte peruana, el presidente Castillo optó por hacer un uso, digamos, ilegítimo de la figura que permite la Constitución peruana, y también estaba entrando en una etapa en la cual iba a incidir en otras de los poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Judicial. En ese sentido, hay una diferencia, digamos, bastante drástica que para quienes somos politólogos, para quienes hacemos ciencia política, no podríamos permitirnos hacer esa comparación y tratar de decir que son lo mismo. Yo he visto que tal vez por ahí hay esa confusión, porque básicamente al ser un proceso en el cual el presidente decide o opta por disolver el Congreso, pareciera que es lo mismo. Sin embargo, las reglas del juego entre ambos países son bastante diferentes en ese sentido. Es más, durante el proceso del juicio político, precisamente una de las cuestiones con las que se estaba haciendo comparación era con la moción de censura, o con esta moción ¿Vacancia? de confianza más bien, que en el Ecuador no existe. Entonces, en ese sentido, el juicio político en Ecuador, por otro lado, es mucho más estricto que la laxitud que permite la muerte cruzada. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena hacer esa comparación y entender que como las normas políticas establecidas en la Constitución son diferentes, no cabe la comparación y no valdría la pena hacer esa comparación, porque más bien genera mucha confusión y mucha inestabilidad al momento de hacer la interpretación apropiada de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Muy claro el punto, Bernardo, de verdad, muchas gracias. Y ya hablando en una clave un poco más política, o sea, más partidaria, si queremos, o más del escenario, la muerte cruzada, como ya nos anticipaste, supone elecciones generales adelantadas en un lapso de 90 días. ¿Qué podemos esperar? O sea, hay ya candidaturas girando, Lazo puede intentar la reelección, ¿es posible eso? ¿Qué puede pasar? Sí, empezando por la última parte de tu pregunta, el presidente Lazo puede intentar
culminar con su mandato, no tanto una reelección, sino culminar con ese periodo, porque hay que aclarar que estas elecciones que se vienen simplemente, como yo decía, son un proceso de transición, es decir, que es solo hasta 2025, no es que se reinicien los 4 años, sino es solo hasta 2025. Y además, básicamente lo que podemos esperar de manera general es un proceso de campaña presidencial muy larga. ¿Por qué? Porque básicamente ahorita tenemos estos 3 meses que permitirán o bien al presidente culminar su mandato, que yo lo veo poco probable, o a una nueva fuerza ocupar el poder ejecutivo hasta 2025, que probablemente en ese periodo corto, porque hasta que se puedan posesionar básicamente les sobrará 1 año y medio de mandato, seguramente tratarán de lucirse, de hacer un gran uso del presupuesto para poder después optar por la presidencia en 2025. Sin embargo, otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es que al mismo tiempo se escoge una asamblea. Y eso, de alguna manera, lo que vamos a ver o lo que es posible ver en el sistema ecuatoriano es que tal vez los mismos asambleístas que han sido depuestos de sus cargos en esta ocasión vuelvan a retomar sus posiciones para cerrar su mandato, porque hay que aclararlo, en el Ecuador se vota por listas cerradas y el método que se aplica en realidad hace que realmente el elector no escoja directamente a su asambleísta, sino vote por el partido. Entonces, si por ejemplo los partidos optan por poner a los mismos candidatos y la gente opta por votar por los mismos partidos, pues algunas de esas personas, esas caritas conocidas las volveremos a ver. Sobre el tema de quiénes están postulando, prácticamente ha sido ya dividir la pizza. No se esperaron ni a que se enfríe, porque básicamente en estos momentos ya estamos teniendo varios nombres, incluso asambleístas que eran afines al gobierno y algunas figuras, digamos, tradicionales de la política. Algunas personas hablan de hasta 10 candidatos o precandidatos y eso obviamente puede hablar de mucha dispersión. Entonces, realmente se viene un momento complicado, se viene un momento complejo, no hay mucho margen para que los partidos hagan campaña, no hay mucho margen para que los partidos puedan hacer un plan de gobierno. Entonces, en ese sentido, probablemente primen mucho las emociones y las voluntades de las personas, un poco con las afecciones y desafecciones que existan al mandatario actual. Y de alguna manera, los beneficiarios de esto podrían ser aquellos afines al correísmo, porque básicamente actualmente son la fuerza política más cohesionada, más estructurada, como lo mostró las elecciones locales de este año, donde han conseguido prefecturas y alcaldías muy importantes en el país, en las capitales más significativas. Muy interesante y la verdad es que sí, yo noté también eso en las redes sociales de la subida de algunos posibles potenciales candidatos a tan solo un par de horas de que se confirmara lo del Congreso. La verdad no hubo mucho disimulo. Y bueno, ya había señalado lo del correísmo, que está más reorganizado, que tiene mayor estructura, entonces tiene chances de retornar al poder. ¿Alguna noción de quién sería así candidato al correísmo? O también por la derecha, algún panorama. Bueno, sobre el correísmo, pues primero, los primeros nombres que han salido es el señor Rabascal, que fue candidato a la vicepresidencia en la última elección. Se volvió a hablar de Andrés Arauz, que fue el candidato presidencial, y de alguna manera también se ha hecho mención de algunas de las figuras, digamos, más tradicionales o que ahorita están ocupando algunos cargos, incluso el mismo alcalde de Quito, que fue electo recientemente y que se posesionó recién, pero todavía no hay una certeza en ese sentido de quién sería el representante. Pero, como mencionaba, el hecho de que sean un movimiento bastante cohesionado y que tengan una estructura clara, habla de que tienen un porcentaje del electorado entre el 25-30% de los votos que probablemente voten por esta candidatura sin importar mucho quién sea el delegado por el movimiento. De ahí, en términos de otras opciones, como decía, se habla de algunos exasambleístas en este momento. Fernando Villavicencio, se ha mencionado incluso el nombre del ex vicepresidente de Lenin Moreno, Ottenson del Hosner, aunque él ha descartado su candidatura. Y se hablan, digamos, de varias figuras. Ahorita, digamos, es bastante pronto, está bastante fresca la herida y se lanzan nombres, ¿no?
Veremos un poco cómo se van reorganizando los movimientos y los partidos, aunque lo cierto es que, digamos, para pesar del gobierno, el problema de la gobernanza en el país ha sido no solo consecuencia de la oposición, sino también de una mala gestión de la administración actual, que hace, digamos, o facilita el trabajo para que una oposición, en este caso de la izquierda, pueda posicionarse de alguna manera más cómoda. Sin embargo, lo que sí quisiera aclarar es que, por ejemplo, el correísmo también tiene un sector de oposición bastante fuerte, que básicamente fue el motivo por el cual ascendió al poder Guillermo Lasso en 2021, que hace que el techo electoral para el correísmo de alguna manera también sea limitado. Entonces, desde ese lado, es un panorama donde también se podría estar viendo de alguna manera una división y no unas mayorías muy amplias, aunque probablemente en la Asamblea veamos, aunque sea, por lo menos, la minoría más grande probablemente le pertenezca al correísmo de nuevo, entonces gane quien gane la presidencia tendrá que lidiar con esa figura y probablemente será un panorama incluso muy similar al que nos acabamos de enfrentar antes de la muerte cruzada. La verdad, sí, bueno, por lo que me decís, se espera un panorama ajustado. Vamos a estar atentos y bueno, sería agradable volver a contar con vos, ¿no? Para tratar el tema de las elecciones cuando éstas se acerquen y tengamos mayores definiciones. Con ¿Alguna todo gusto. definición que quieras, alguna definición que quieras compartir, alguna reflexión antes de terminar? Mm, Sabes que yo creo que lo más importante que quisiera que quede registro de esto, no solo para el Ecuador, sino en general para América Latina, es que básicamente el mundo en general está atravesando etapas complicadas. Hay problemas demasiado importantes que incluso afectan a la humanidad como especie. Y en ese sentido, el hecho de que nosotros no podamos renunciar a las posiciones partidistas o a la polarización es muy nocivo y es una cosa que tendrá que reflexionar el electorado. Yo no creo que nos alcance el tiempo para eso, pero probablemente quienes estamos interesados en política, quienes participamos en la ciencia política y en los debates políticos, tenemos que seguir haciendo incidencia para que se cultive, al menos en la región, una visión mucho más receptiva y mucho más tolerante de las divergencias, porque de alguna manera tú mencionabas este concepto de gobernarán los enemigos. Ahora, la cuestión es que realmente en términos políticos no deberíamos pensar en cuadros de enemigos, sino probablemente en adversarios. Y en ese sentido, digamos, vuelvo a hacer mucho énfasis en eso. Hay que renunciar a esas pasiones y hay que apuntar a modelos o formatos de comprender la política de una forma en la cual entendamos que el beneficio del otro podría traducirse en un beneficio propio, que es precisamente lo que ha permitido a otras sociedades democráticas consolidarse, digamos, de alguna manera más estable. ¿Qué podemos esperar? Como digo, ahorita estamos muy pronto, estamos todavía poniendo el curita, como decimos por acá, sobre la herida, pero esperemos o veamos que los resultados no conduzcan a una inestabilidad, porque de por sí el Ecuador está atravesando momentos muy complejos en términos de inseguridad, en términos económicos y en términos de la misma población que necesita ahorita respuestas y eso también es una cosa que hay que advertir. Esa necesidad tan urgente podría abrir las puertas para ciertos liderazgos radicales que no hay que sacarlos de la fórmula porque podrían ser parte, digamos, de las dinámicas que veamos dentro del proceso electoral. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos, por estas reflexiones y bueno, por este análisis. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.